Acabamos de empezar una sociedad extremeña de enfermedades raras y para ello, pues de entrada lo que hemos tomado, dijéramos, nuestra entrada en sociedad con una primera reunión científica, ¿no? Para ello, pues lo que hemos hecho es elaborar una serie de ponencias en las que participamos médicos que trabajan con pacientes con enfermedades raras, tratando pues una serie muy amplia de enfermedades poco frecuentes que afectan a estos pacientes, tanto niños como adultos, ¿no? Para ello intervenimos una serie de, como digo, de médicos, no solamente del área de Badajoz, sino también de otras áreas. Queremos que próximamente, otros años, pues ampliar todo esto pues a todos los médicos de la comunidad autónoma que participen en el tratamiento de estos pacientes, ¿no? Las enfermedades raras tienen, realmente la definición es compleja. A mí no me gusta mucho la definición porque siempre decimos cuando tiene una prevalencia de menos de 5 por 10.000. Pero yo creo que los números no son buenos. Tenemos que pensar que son enfermedades que tienen una serie de particularidades fundamentales. Primero, que la mayor parte de ellas no tienen tratamiento, que el diagnóstico es difícil y muchas veces tardío. Nosotros los médicos debemos luchar para que el diagnóstico sea lo más precoz posible, para poder, si tenemos algo de tratamiento, aplicarlo lo antes posible. Y luego, bueno, pues que son enfermedades crónicas, como decía, sin tratamiento, invalidantes en muchas ocasiones, tanto a nivel físico como intelectual, y que necesitan no solo ayuda sanitaria, sino también social, educativa, etcétera, etcétera. O sea que son enfermedades complejas. La situación es que son enfermedades, como decía, de difícil diagnóstico. Gran parte de ellas son de origen genético, es decir, que tienen una enfermedad genética. Y gran parte son congénitas, es decir, que ya vienen al nacimiento. Aunque a veces tardan en diagnosticarse años o se diagnostican en la edad adulta, son genéticas. Es decir, y son congénitas, ya vienen al nacer, aunque tarden en diagnosticarse. El tratamiento. Gran parte de la enfermedad genética, por desgracia, aún no tiene tratamiento, pero algunas vamos teniendo. No solo tratamiento, decir, etiológico de la causa, sino tratamiento a veces de uso compasivo o tratamiento sintomático, etcétera. Nosotros, en la actualidad, la terapia génica, es decir, tratar de corregir un gen, que sería lo ideal, estamos aún un poco lejos, más cerca, cada vez más cerca, pero falta mucho. Pero hay enfermedades, por ejemplo, enfermedades metabólicas, que las origina un gen, que el gen anómalo origina una proteína anómalo, una enzima anómala. Hoy día tenemos en algunas enfermedades la opción de fabricar por genética molecular ese producto que el gen no fabrica porque está enfermo y poder administrárselo a los pacientes de forma intravenosa periódicamente y al menos mejorarlo, si no mejorarlo del todo, mejorar su calidad de vida, evitar que progrese la enfermedad y, bueno, poco a poco ir mejorando al paciente. Tenemos también tratamientos compasivos, es decir, si tenemos que sabemos que enfermedades podemos tratarlas con medicamentos que impiden que enfermedad evolucione o tenga más problemas. Por ejemplo, hay enfermedades genéticas raras, la osteogénesis imperfecta, la enfermedad de los huesos de cristal. Nosotros sabemos que utilizando ciertos medicamentos, pues damos lugar a que producimos que la densidad mineral ósea aumente como tratamiento con bifosfonato y evitar que tengan fracturas estos chicos. Ya conseguimos, si no curarla, tratarla y mejorarla, etcétera, etcétera, ¿no? Y no solamente así, sino que hay otras formas que poco a poco iremos consiguiendo, ¿no? Maravilloso, muchas gracias. Bueno, parece que en el registro extremeño de enfermedades raras hay alrededor de 20.000, pero se estiman que debe haber como 60.000. Así, es un número grande. Nosotros en la consulta de genética clínica hay unos 8.000 pacientes solamente en la nuestra. Así que fíjese, ¿no? O sea que aproximadamente pensamos que hay 20.000, hay unos 20.000 ahora mismo en el registro extremeño de enfermedades raras. El problema es el diagnóstico. El problema es que nosotros queremos, y uno de los motivos de construir esta sociedad o de empezar a formar esta sociedad es que los médicos sepan dónde pueden dirigir los pacientes para realizar un diagnóstico precoz, ¿de acuerdo? Y cuáles son los signos de sospecha que tenemos que tener en los médicos que están en contacto directo con el paciente en primer orden, como son los médicos de familia y los pediatras de atención primaria de salud, para que puedan sospechar los pacientes lo antes posible los síntomas
clínicos, los síntomas diagnósticos clásicos y los envíes a los centros para poder hacer el diagnóstico precozmente, porque, como digo, es difícil y hay muchos pacientes sin diagnosticar. Bueno, nosotros luchamos por intentar tener una unidad funcional de referencia regional en el complejo hospitalario Infanta Cristina, que esté formada por médicos de adultos y médicos de pediatría para conseguir todo esto, es decir, todas las dificultades que son sanitarias especialmente, pero también sociales, que son importantes. Nosotros queremos colaborar con la Asociación de Enfermedades con FEDER, queremos colaborar, pero la reivindicación que nosotros hacemos es tener esta unidad funcional, pues para, lo que digo, diagnóstico precoz, facilitar que los pacientes los tratemos lo mejor posible, lo antes posible, que tengan los pacientes acceso a tratamientos complejos, muy caros, para que puedan, como digo, pues tener acceso a los pacientes. Y luego, pues todo, nosotros ahora mismo, que un hándicap que teníamos era los pacientes los veíamos en pediatría, los pacientes los veían luego en adultos, ahora teníamos la separación, ahora ya hemos establecido unas rutas de seguimiento continuo, cómo pasan los pacientes de pediatría a adultos, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Y luego, como les decía, también tenemos dificultades para la derivación, las autonomías españolas, con sus ventajas tienen sus inconvenientes. El derivar pacientes a otras autonomías, a otras incluso más complicadas, todavía fuera del país, pues también queremos que tengamos nuestra unidad de referencia regional y, si hace falta derivar un paciente externo, pues colaborar con la asociación y con el sistema público de salud, pues para poder coordinar un poco y ordenar esto un poco que estábamos haciendo de forma, por supuesto, altruista, pues un grupo de médicos de forma separada, y ahora queremos hacerlo de forma coordinada, ¿no?